narcisista nunca asume las consecuencias de sus actos. Mina tu confianza, te hace cuestionar tu propio juicio, juega con tus sentimientos hasta dejarte exhausto. Cuando finalmente comprendes su verdadera naturaleza, ya es muy tarde. Te ha utilizado por completo y sigue adelante como si nada hubiera ocurrido, mientras tú sigues sufriendo. Ya ha puesto sus ojos en su próxima víctima y se levanta cada día sin sentir remordimiento, culpa, ni tener pesadillas por todo el daño que ha infligido. Es muy probable que esté empleando tus propias heridas para alimentar su papel de víctima, contándole a todo el mundo que tú eras el problema. Pero, ¿y si pudieras invertir esa situación para siempre? ¿Qué tal si existiera una forma de revancha tan contundente que no solo te liberara de su dominio, sino que le hiciera experimentar precisamente aquello que siempre ha evitado? No se trata de una venganza común. No hablo de exhibirlo ante el público, ni de agredirlo, ni siquiera de provocarle sentimientos de culpa, porque esas estrategias no funcionan con los narcisistas. Lo que te voy a mostrar es mucho más desolador para ellos, una forma de venganza que los narcisistas jamás anticiparán, porque ataca directamente el núcleo de su ser. Y lo mejor de todo es que, mientras ellos se derrumban internamente, tú recuperas por completo tu poder. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar exactamente cómo lograr que un narcisista sienta el peso de todo el daño que te causó, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Esta es la única venganza que realmente funciona, y después de hoy, nunca más volverás a ser su víctima. Para entender por qué la mayoría fracasa al intentar vengarse de un narcisista, primero debes comprender cómo funciona su mente. El narcisista no se rige por los mismos principios morales que tú. Mientras que tú experimentas culpa, arrepentimiento y empatía, él simplemente carece de esa capacidad. Cuando intentas lastimarlo de la misma manera en que él te lastimó, cuando buscas que sienta culpa, cuando esperas que finalmente admita el daño que causó, estás aplicando tu propia psicología a alguien que tiene un sistema operativo totalmente diferente. Es como intentar ejecutar un programa de Mac en una computadora con Windows. Simplemente no funciona. Lo que sí comprende un narcisista es el poder. Toda su existencia gira en torno a mantener el control, ser el foco de atención y proteger su frágil ego. Necesita sentir que ejerce poder sobre los demás, especialmente sobre ti. Necesita tu reacción, ya sea positiva o negativa, para confirmar que sigue siendo importante. Y aquí está la clave que debes entender. Para un narcisista, la peor sensación del mundo no es el rechazo, no es el odio, ni siquiera ser expuesto ante los demás. La peor sensación para un narcisista es la irrelevancia. Imagínalo por un instante. Toda su existencia está construida sobre la idea de que es especial, importante, único. Ha dedicado toda su vida a construir una imagen grandiosa de sí mismo. Y esa imagen requiere constantemente la aprobación de los demás para mantenerse intacta. Cuando te manipula, cuando te hace dudar de tu cordura, la secuencia de devaluación seguida de idealización no es un mero acto de capricho. Responde a una necesidad intrínseca del individuo de sentir que ejerce dominio sobre tu esfera emocional. Busca, de algún modo, mantener viva su influencia en tu existencia, aunque sea en el papel de antagonista. Por consiguiente, cualquier intento de confrontación directa, reclamo o demostración de dolor, o incluso la exposición encubierta, alimenta precisamente aquello que ansía, la ratificación de su persistente relevancia y control sobre ti. Si Tensi, tu objetivo es verdaderamente vengarte de un narcisista, debes dirigir tu ataque al núcleo de su ser, su importancia en tu mundo. Esta es la razón primordial por la cual la mayoría de las personas afectadas jamás logran una liberación completa, permaneciendo presas en un ciclo de reacción constante, buscando justicia, anhelando un cierre, esperando a que el narcisista asuma la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, esta justicia permanece esquiva, ya que se busca dentro de las reglas de un juego que el narcisista nunca ha reconocido.
La auténtica venganza contra un narcisista se manifiesta de forma mucho más sutil, devastadora y, paradójicamente, liberadora para ti. Profundicemos ahora en las estrategias concretas que desmantelarán su control y lo sumirán en un estado de impotencia, una vez que comprendas el funcionamiento de su psique. Recuerda, no se trata de infligir daño de manera activa, sino de despojarlo de aquello que más valora, su poder sobre ti. El poder del silencio absoluto. El narcisista anticipa tu reacción. Espera tus gritos, tus lágrimas, tus súplicas, tus intentos de comprender qué salió mal. Espera tus exigencias de explicaciones, tu búsqueda de un cierre, tu demostración de que aún te importa lo suficiente como para reaccionar. Lo que jamás espera es el silencio absoluto. Cuando te retiras de su vida sin emitir una sola palabra, sin un último mensaje, sin una explicación, sin drama alguno, generas un vacío que lo carcome internamente. En la mentalidad del narcisista, debe tener siempre la última palabra. Ser quien decide el momento y la forma en que concluye la relación, mantener el control hasta el final. Al tomar tú ese control y simplemente desaparecer, le arrebatas algo fundamental, su percepción de importancia. Una mujer compartió su experiencia de cómo, tras años de abuso emocional por parte de su expareja narcisista, finalmente implementó el contacto cero. Ignoró sus llamadas, bloqueó sus mensajes, desapareció de las redes sociales y solicitó a amigos y familiares que no le proporcionaran información sobre ella. Al principio lo intentó todo, relató. Llamadas desde números desconocidos, mensajes a través de amigos, incluso apareció en mi lugar de trabajo, pero me mantuve firme sin reaccionar a nada. Después de unas semanas, algo cambió. Empezó a mostrarse desesperado, casi patético, en sus intentos por obtener cualquier tipo de reacción de mí. Fue entonces cuando comprendí que ya no tenía poder sobre mí. El silencio posee una fuerza inmensa, porque le niega al narcisista aquello de lo que no puede prescindir, la confirmación de que aún es relevante en tu vida. Sin esta confirmación, su ego comienza a desmoronarse, y lo más importante, mientras él se desmorona, tú comienzas a florecer, recuperarse, porque cada jornada sin ningún tipo de contacto es un día que transcurre inexorablemente en el que vuelves a conectar paulatinamente contigo mismo. Es un día en el que esa voz persistente que resuena en tu cabeza se debilita cada vez más. Esta metamorfosis, que se produce de manera callada y discreta, es una de las fantasías más arraigadas y poderosas que puede albergar un narcisista. La creencia de que te ha destruido por completo, que después de su paso por tu vida nunca volverás a ser el mismo. Asumen que te han dejado tan maltrecho, tan inseguro y tan deshecho, que te pasarás el resto de tu existencia tratando de reconstruirte. Esta quimera nutre su ego desmesurado. Le hace sentirse poderoso, importante e inolvidable. Por este motivo, la segunda estrategia más contundente para vengarte de un narcisista es transformarte de manera silenciosa en tu mejor versión, pero sin realizar el más mínimo esfuerzo por hacérselo ver. No se trata de demostrarle que te encuentras mejor sin él, ni de publicar fotos rebosantes de felicidad en las redes sociales con la esperanza de que las vea, ni de asegurarte de que se entere de tus logros o de tu nueva relación. Se trata de mejorar por ti, y exclusivamente por ti, asumiendo que la mejor revancha es una vida plena y satisfactoria. Un hombre que sufrió durante años la manipulación de su jefe narcisista me contó: después de dimitir, me centré por completo en mi desarrollo personal y profesional, no para demostrarle nada a él, sino para recuperarme a mí mismo. Un año después, me enteré por un antiguo compañero de trabajo de que mi exjefe estaba obsesionado con saber qué estaba haciendo, dónde estaba trabajando, si había hablado mal de él. Le atormentaba no saber nada de mí, mientras que yo ya ni siquiera pensaba en él. Cuando tú mejoras sin ningún deseo de mostrarle esa evolución al narcisista, le arrebatas otra fantasía poderosa, la idea de que siempre serás su víctima, que siempre estarás, de alguna manera, definido por
la relación que tuviste con él. Y lo que es aún más demoledor para su ego, es que nunca sabrá con certeza si mejoraste a pesar de él o si en realidad él nunca fue tan importante en tu vida como para impedirte florecer. El espejo invisible. Los narcisistas son maestros, consumados en el arte de la proyección. Proyectan sus inseguridades sobre ti, te hacen cargar con su vergüenza y te culpan de sus propios defectos. Durante años, has absorbido todas esas proyecciones, creyendo que realmente había algo intrínsecamente mal en ti. La tercera forma de vengarte silenciosamente es convertirte en un espejo invisible, reflejar todas esas proyecciones de vuelta hacia él sin siquiera pronunciar una palabra. ¿Cómo se logra esto? Desarrollando una comprensión tan profunda de sus tácticas manipuladoras que ya no puedan afectarte. Cuando el narcisista intente hacerte sentir culpable, tú reconocerás que es su propia culpa proyectada. Cuando intente acusarte de ser egoísta, reconocerás que está proyectando su propio egoísmo. No necesitas hacérselo ver, no necesitas discutir. Simplemente lo sabes, y ese conocimiento te protege. Una terapeuta me compartió la historia de una cliente que había estado casada con un narcisista durante 15 años. Cuando finalmente comprendió todas las tácticas de manipulación que su esposo utilizaba, fue como si hubiera despertado de un hechizo. Él seguía intentando los mismos trucos, pero ya no funcionaban. Ella podía verlos claramente, como si estuviera viendo una película que ya había visto 1000 veces. Su cónyuge comenzó a mostrar signos de desestabilización, ya que sus acciones no producían la reacción esperada. Al transformarte en un espejo invisible, el individuo narcisista pierde su herramienta más eficaz, la capacidad de manipular tus emociones. Sin este recurso, experimenta una sensación de impotencia, como si se enfrentara a un oponente capaz de anticipar cada uno de sus movimientos. Esta situación resulta desconcertante, frustrante y, en última instancia, aterradora. La indiferencia genuina es algo que un narcisista no puede tolerar. Puede convivir con tu amor, tu odio e incluso tu desprecio, pero no puede soportar tu indiferencia real. Una forma de vengarte de un narcisista es cultivar esta indiferencia sincera hacia él. No se trata de simular que no te importa, mientras en secreto sigues sintiendo algo, sino de alcanzar un estado en el que verdaderamente no sientes nada por él. Ni amor, ni odio, ni siquiera resentimiento. Simplemente nada. Una mujer que logró salir de una relación con una madre narcisista describió este proceso. Durante años oscilé entre amar y odiar a mi madre con intensidad. Ambas emociones me mantenían atada a ella. Solo cuando llegué al punto en que podía pensar en ella sin experimentar emociones fuertes, cuando podía ver sus manipulaciones como simples comportamientos de una persona dañada sin que me afectaran, fue cuando realmente me liberé. La indiferencia auténtica difiere del contacto cero. Puedes mantener contacto cero y, sin embargo, seguir obsesionado con el narcisista, revisando sus redes sociales, hablando de él constantemente y permitiendo que ocupe un espacio significativo en tu mente. La verdadera indiferencia implica que, incluso si te lo encuentras en la calle, lo mirarás como a un extraño, sin emoción, sin historia, sin conexión. Para el narcisista, esta indiferencia genuina es como la muerte, porque si no puede provocar ninguna emoción en ti, entonces, en cierto sentido, no existe para ti. Y para alguien cuya existencia depende de ser importante en la vida de los demás, esa es la peor forma de inexistencia. La defensa total representa la forma definitiva y más poderosa de venganza contra un narcisista. Desarrollar una inmunidad completa a sus tácticas, no solo con él, sino con cualquier otro narcisista que puedas encontrar en el futuro. Esto significa que has aprendido tanto de la experiencia que no solo eres inmune a este narcisista específico, sino a todos ellos. Puedes identificar las señales de alerta temprana, ver a través de la máscara desde el principio, establecer límites firmes y mantenerlos sin sentirte culpable. En esencia, te has vuelto inmanipulable.
Un hombre que creció con un padre narcisista y luego tuvo varias relaciones con narcisistas, compartió su experiencia. Después de muchos años de terapia y trabajo personal, llegué a un punto en el que podía identificar a un narcisista en los primeros minutos de conversación. Las tácticas que antes me habrían enganchado ahora son tan obvias para mí que casi me dan risa. Es como si hubiera desarrollado un sistema inmunológico emocional específicamente contra el narcisismo. Para el narcisista, no hay nada más frustrante que una persona que no puede ser manipulada. Es como un vampiro frente a... Si alguien es inmune a su influjo, da igual lo que intente, no podrá ejercer control sobre esa persona. Lo más desolador, para el manipulador, es que esa inmunidad no es algo que pueda resolver con trucos nuevos o estrategias más elaboradas. Es un cambio permanente. Has transformado por completo tu forma de reaccionar ante la manipulación. Una vez que alcanzas este nivel de invulnerabilidad, el narcisista no solo pierde el dominio sobre ti, sino que también pierde la esperanza de recuperarlo. Para alguien que vive para subyugar a otros, perder esa ilusión representa la derrota definitiva, la sutil revancha. Estas 5 tácticas comparten un rasgo en común. Ninguna te exige confrontar directamente al narcisista, ninguna implica explicar tus acciones, ninguna depende de que él reconozca o entienda lo que haces. Son formas de venganza silenciosa, que funcionan sin importar si él se da cuenta o no. Funcionan porque modifican radicalmente la dinámica de poder sin necesidad de una confrontación cara a cara. Y lo más importante, mientras él experimenta la pérdida de control, tú sientes una libertad cada vez mayor. Una psicóloga experta en traumas y abusos narcisistas me explicó: la verdadera liberación surge cuando dejas de necesitar que el narcisista comprenda el daño que te causó, cuando dejas de esperar justicia o una disculpa de su parte, cuando tu recuperación ya no depende en absoluto de sus acciones o reacciones. Estas tácticas no son solo maneras de vengarte, sino formas de reclamar tu vida, tu poder y tu futuro. Aunque el narcisista nunca reconozca cuánto le afectan, puedes estar seguro de que lo hacen, porque mientras tú avanzas, él se queda atrapado en los mismos patrones destructivos que con el tiempo alejarán a cualquier persona sana de su vida. Tu venganza no es un simple acto, sino un proceso que, con el tiempo, te libera por completo, mientras él permanece encadenado a sus propias limitaciones. Ahora que conoces las tácticas más efectivas para vengarte silenciosamente de un narcisista, es importante que pienses en cómo aplicarlas a tu situación particular. Pero antes, detente un instante y pregúntate, ¿qué es lo que realmente persigues con esta venganza? ¿Buscas que el narcisista sufra? ¿Buscas que reconozca el daño que te causó? ¿O lo que realmente buscas es liberarte de su influencia y recuperar tu vida? Esta diferencia es fundamental, porque si tu motivación sigue siendo causarle daño, sigues estando de alguna manera atado emocionalmente a él, sigues permitiendo que ocupe un lugar en tu mente y en tu corazón. La verdadera venganza, la que realmente te beneficia, no proviene del deseo de perjudicar al narcisista, sino del deseo de sanarte a ti mismo. Piensa en todo el tiempo que has dedicado a repasar mentalmente conversaciones y situaciones, intentando entender dónde te equivocaste, imaginando escenarios en los que finalmente le dices todo lo que piensas, esperando que algún día se dé cuenta del daño que causó y se arrepienta, buscando señales de que realmente le importaste, de que no todo fue una farsa. Todo ese tiempo y energía emocional podrías haberlo invertido en ti, en tu crecimiento, en tu felicidad. Aplicar estas estrategias exige un cambio esencial. El desplazamiento desde una focalización obsesiva en la figura del narcisista hacia un enfoque centrado en el propio ser no se materializa instantáneamente. Se trata de una travesía que en ocasiones puede resultar ardua y que exige una sinceridad implacable hacia uno mismo. Este proceso implica confrontar y reconocer las maneras en que, tal vez sin darse cuenta, se ha permitido que el narcisista ejerza control sobre la propia vida, incluso después de que la relación haya concluido.
Una mujer que experimentó esta transformación me relató. Comprendí que a pesar de que nuestra relación había terminado hacía años, mi existencia aún giraba en torno a él. Elegía mi vestimenta considerando su posible opinión. Tomaba decisiones basándome en lo que él habría manifestado. Incluso mis nuevas relaciones se veían influenciadas por el temor a encontrar otro narcisista. Solo cuando identifiqué estos patrones, pude empezar a liberarme de verdad. Para implementar eficazmente estas estrategias, resulta esencial aceptar que nunca se obtendrá una resolución satisfactoria por parte del narcisista. Este individuo no admitirá completamente el perjuicio que causó, no ofrecerá disculpas sinceras y no modificará su esencia fundamental. Aceptar esta realidad es doloroso, pero simultáneamente liberador. Permite abandonar la esperanza de obtener algo que nunca llegará y comenzar a construir un cierre personal. Es crucial identificar los patrones de pensamiento que perpetúan la conexión con el narcisista. Cada vez que se revive mentalmente la relación, se imaginan escenarios de confrontación o se cuestiona el motivo del daño infligido. Se está fortaleciendo dicha conexión. Es fundamental aprender a reconocer estos patrones y redirigir conscientemente los pensamientos. Priorizar el crecimiento personal por encima de cualquier anhelo de venganza es clave. La aplicación más efectiva de estas estrategias se produce cuando la motivación reside en la sanación propia, no en infligir daño al otro. Cuando se puede afirmar con honestidad que los cambios se están realizando por uno mismo y no para afectar al narcisista, se ha dado un paso significativo hacia la libertad. Desarrollar una red de apoyo que comprenda la experiencia vivida es fundamental. Rodearse de personas que validen la experiencia y respalden el proceso de curación resulta crucial. Esto puede incluir amigos, familiares, un terapeuta o grupos de apoyo para sobrevivientes de abuso narcisista. Practicar la paciencia consigo mismo es esencial. Desvincularse emocionalmente de un narcisista es un proceso gradual, no un suceso instantáneo. Habrá días en que se sienta que se ha retrocedido, días en que la ira o el dolor resurjan con intensidad. Esto no implica un fracaso, sino que simplemente se es humano y la sanación no es lineal. Un psicólogo especializado en trauma me explicó. El abuso narcisista genera literalmente vías neuronales en el cerebro, patrones de pensamiento y respuesta emocional que se han reforzado con el tiempo. Reconfigurar esas vías requiere tiempo y constancia. Es como aprender a caminar de nuevo después de una lesión. La aplicación de estas estrategias no se limita a cómo se responde al narcisista, sino que abarca la forma en que uno se relaciona consigo mismo. Se trata de reconstruir la confianza en la propia percepción, en el valor inherente y en el derecho a establecer límites. Y aquí radica la verdad más poderosa. Con el tiempo, a medida que se implementan estas estrategias, se notará que el deseo de venganza comienza a disminuir. No porque se haya perdonado al narcisista o porque lo que hizo esté bien, sino porque el bienestar personal ya no está vinculado a él de ninguna manera. Se alcanzará un estado en el que será en ese punto, cuando puedas evocar la figura del narcisista sin que tu pulso se acelere, sin que tus palmas suden, sin que tu mente se vea asaltada por pensamientos repetitivos, cuando seas capaz de reconocer el perjuicio causado sin que éste condicione tu presente. Y es en ese instante cuando comprenderás que tu revancha se ha consumado, no por el sufrimiento ajeno, sino porque tú has cesado de sufrir. Hemos llegado al final de nuestro itinerario, y ahora comprendes por qué la única represalia verdaderamente eficaz contra un narcisista no radica en agredirlo, desenmascararlo o intentar inducirle sentimientos de culpa, sino en desvincularte por completo de su dominio emocional y psicológico. Recordemos brevemente las 5 estrategias que hemos analizado. El poder del silencio absoluto implica cortar toda comunicación, sin explicaciones ni escenas, negándole la reacción que tanto ansía. La transformación silenciosa. Se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo, no para impresionarlo a él,
sino para recuperarte a ti mismo. El espejo invisible implica desarrollar una comprensión tan profunda de sus tácticas que éstas ya no puedan ejercer influencia sobre ti, sin necesidad de evidenciárselas. La indiferencia auténtica consiste en alcanzar un estado en el que genuinamente no experimentas ningún sentimiento hacia él, ni amor, ni odio, ni rencor. La inmunidad completa se refiere a volverte inmune no solo a este narcisista en particular, sino a cualquier manipulación similar que pueda surgir en el futuro. Estas estrategias no son ni rápidas ni sencillas, demandan tiempo, constancia y, sobre todo, un compromiso inquebrantable contigo mismo. No obstante, a diferencia de otras formas de desquite que solo fortalecen tu conexión con el narcisista, estas estrategias te liberan progresivamente, al tiempo que, paradójicamente, producen el efecto más devastador posible en él. La irrelevancia. El narcisista puede tolerar ser objeto de odio, puede soportar ser criticado e incluso puede sobrellevar ser expuesto públicamente. Lo que resulta insoportable para él es caer en el olvido, ser intrascendente, no generar ninguna emoción en ti. Y ahí reside la belleza de esta venganza silenciosa. Mientras él se enfrenta a su peor pesadilla, la irrelevancia, tú experimentas tu mayor triunfo, la libertad. La pregunta que surge es, ¿estás preparado para iniciar este camino? ¿Estás dispuesto a abandonar la ilusión de que algún día comprenderá el daño que te infligió, de que algún día sentirá remordimiento, de que algún día obtendrás la validación que anhelas? ¿Estás dispuesto a reclamar tu poder, no a través del enfrentamiento, sino a través de la liberación? Si tu respuesta es afirmativa, te invito a dar el primer paso hoy mismo. Este puede ser tan simple como bloquear al narcisista en todas las redes sociales, comprometerte a no consultar sus perfiles ni preguntar sobre él, establecer un límite claro con amigos y familiares para no hablar del narcisista contigo, programar una cita con un terapeuta especializado en trauma y abuso narcisista, o unirte a un grupo de apoyo para supervivientes de abuso narcisista. Cada pequeño avance te aleja del control del narcisista y te acerca a tu libertad. Y recuerda, esta venganza no es un acto puntual, sino un compromiso diario contigo mismo, una práctica constante de priorizarte a ti mismo sobre el narcisista, de anteponer tu sanación a tu dolor. Con el tiempo, notarás que piensas cada vez menos en él. Notarás que tu identidad ya no está definida por lo que te sucedió. Puedes llegar a un punto en el que seas capaz de hablar sobre lo vivido sin sentirte sobrepasado emocionalmente. Llegará un día en que te percates de que ha transcurrido una semana, o incluso un mes completo, sin haber dedicado ni un solo pensamiento a la persona narcisista. En ese preciso instante, sabrás que has triunfado. No solo habrás tomado venganza, sino que te habrás liberado por completo. Te animo a que compartas en la sección de comentarios cuál de las 5 estrategias presentadas te ha impactado más y cuál consideras que será más difícil de poner en práctica en tu caso particular. Tu vivencia podría ser justo lo que alguien más necesita leer en este momento. Además, si este vídeo te ha servido para analizar tu situación desde un ángulo diferente, te pido que lo difundas. Existen incontables personas atrapadas en la espiral del maltrato narcisista que desconocen que existe una vía de escape, que no comprenden que la verdadera revancha no reside en dañar al maltratador, sino en romper las cadenas de su dominio. Agradezco profundamente tu atención. Si este contenido te ha resultado útil, te invito a que le des un me gusta y te suscribas para acceder a más vídeos similares. No te pierdas el vídeo que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla, en el que exploramos en detalle cómo reconocer las primeras señales de un narcisista antes de que pueda hacerte daño. Recuerda, tu bienestar emocional es la única venganza que verdaderamente importa. Aleluya.